Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agropodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les presentamos un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Hoy vamos a analizar cómo impactan en el desarrollo del agro las políticas económicas del gobierno de Milei que han generado un contexto de dólar atrasado y altos costos de producción. Conversaremos con dos productores agropecuarios de la Pampa Húmeda y también con el economista Roberto Kachanowski. Estás escuchando Agropodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para arrancar este episodio de Agropodcast estamos en comunicación con Hugo Viga, productor de la provincia de Córdoba. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Muy bien, acá por lo menos pasando un poco de frío, pero bien. Bueno, contanos, ¿cómo está el campo? ¿Cómo está la situación de los productores allí en Córdoba? Preocupados a futuro, porque no hemos visto cambios desde el ingreso de este nuevo gobierno. Continuamos con algunas cosas, unos malos vicios y con algunos agravantes también, porque no ceden los aumentos de los insumos. El combustible este próximo comienzo de mes vuelve a aumentar, insumo básico en nuestra producción, y el campo para poder producir necesita previsibilidad, no lo está teniendo, unificación de tipo de cambio que fue solamente una promesa, y la quita de DEX, el mal llamado retenciones, ¿no es cierto?, que son condicionantes que el campo está teniendo en todo tipo de producción, ¿no? Porque en algunos pega más que en otros, pero bueno, ¿por qué te digo en algunos pega más que otros? Porque ahora el presidente ha abierto importaciones para productos que van a afectar a muchos productores y lo van a dejar afuera del sistema. Esto es muy bueno hacerlo, siempre y cuando nos den la misma igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Para quienes importan tienen unas condiciones y resulta que el productor tiene otras, ¿no es cierto? Una de ellas es el desdoblamiento cambiario que se volvió a escapar en más de un 20% en estos últimos días. Y la importación tiene que ver también con que el productor está pagando el impuesto país y se le encarecen los insumos también, digamos, más allá de que han beneficiado el ingreso de alimentos terminados con beneficios fiscales. Por otro lado, te complica los costos por la importación de insumos con este impuesto. Totalmente, el impuesto país ha sido muy perjudicial y nos ha subido los costos de manera exorbitante. Mira, yo te cuento un pequeño detalle. Acabo de importar un repuesto de una maquinaria que no lo conseguía en Argentina, $17.000. Ahora la aduana, $470.000. La aduana, un repuesto de $17.000, $17, $17.000 pesos, ahora estoy pagando $470.000 de aduana. Estamos locos. Una locura. La verdad que así es una locura inviable. Total. Inviable. Y solo con un repuesto, solo con un repuesto, digamos. Repuesto mínimo que en la Argentina no se consigue. Y lo necesitas, es clave para tu producción ahí en el campo, no podés vivir sin eso, no podés laburar. Es clave para poner en funcionamiento una maquinaria que se ha parado por ese repuesto. O sea que es una locura. Es una válvula de vacío de un motor, imagínate. Claro, ¿y cómo estás trabajando con todas estas condicionantes que hay en el campo, levantando la cosecha, terminando de levantar la soja, pensando en la siembra del trigo? ¿Cómo se trabaja en medio de esta incertidumbre económica, política, con estas trabas, estos digamos, estas grandes regulaciones que tiene la economía? Desgraciadamente nos hemos mal acostumbrado, entonces como que vamos metiendo parches y vamos haciendo. El trigo hasta hace 30 días atrás, la posibilidad muy grande era de no hacerlo como pasó en el año 2015, de no sembrarlo porque no daban los números. Ahora con esta baja que le han generado a los fertilizantes, que es un insumo clave en las gramíneas, bueno, nos ha permitido que el número va cerrando un poco mejor. Pero sin duda alguna, lo que necesitamos es que nos saquen los DEX, que nos pongan en igualdad de condiciones con las demás producciones. Los DEX, lo que el gobierno no recauda por DEX, lo va a terminar recaudando por ganancia. O sea que es una locura. Bueno, que ese es otro problema que tenemos, la no actualización de las bases no imponibles de ganancia. Hace que gente que no ingresaría porque sus ingresos son inferiores a la alícuota básica que era en la época del 1 a 1 en $10.000, ¿no es cierto? Y bueno, hoy al no tener esa actualización estás entrando en alícuotas que no te corresponden, por un lado, o que entres a tributar cuando no te correspondería hacerlo. La verdad que es muy preocupante lo que estamos viviendo, porque ¿sabes qué pasa, Darío? Que yo a la edad que tengo, además, ya armé mi retiro, última campaña que inicio, el año que viene no lo sigo más. Cuarta generación y no hay más quien la continúe. ¿Y por qué no lo sigo más?
Harto de todas estas cosas, harto de las mentiras de los políticos. Cuando digo los políticos, digo de todos los colores, no hablo de una bandería. Pero Milei se llenaba la boca hablando de la casta, Milei se llenaba la boca diciendo que se iba a cortar un brazo cuando tenía que aumentar el impuesto. Ahora, el combustible solamente es impuesto lo que aumenta. ¿El impuesto país qué es? Que nos puso en los insumos. Entonces, digamos, del dicho al hecho hay un trecho, y este hombre nos ha vuelto a mentir. Y desgraciadamente, ¿cómo vamos a hacer para soportar en estas condiciones los 3 años y medio que nos faltan? No lo sé. Y esto se está repitiendo, porque recién hablábamos con otro productor, que vos también lo conocés, Silvio Montenegro, y nos decía que pasa lo mismo. O sea, las nuevas generaciones no quieren seguir con el campo. Bueno, Silvio está es un amigo y está en la misma situación que yo. Y le decía el otro día a Silvio, yo ya inicié la última campaña, como uno no puede cortar de cuajo todo, pero sí es la última campaña de trigo que siembro, y inicio la última gruesa, y junio del año que viene seré un exproductor. Lamentablemente, pero bueno, no me queda otra. Tengo que decir, yo tengo 3 hijos varones, y tengo que decir, desgraciadamente, que por suerte mis hijos no continúan la actividad. Fíjate la ironía, ¿no? ¿No te hubiese gustado que continúen? Olvídate que sí, pero ¿para qué? ¿En qué condiciones? Escúchame, 2 son profesionales, 2 son abogados, el otro es un bancario de muchos años. Entonces, ¿qué lo hago venir a qué? Porque nosotros padecemos las contingencias climáticas. Acá ya nos hemos olvidado de lo que el productor pasó el año pasado. Cuando te digo el año pasado, la sequía del 2023 hizo estragos, ¿no es cierto? Fíjate que yo te cuento un caso que me pasó estos días pasados, un contrato que se venció. Bueno, me dice, bueno, queremos aumento. Y le dije, bueno, ahí tenés el campo, no lo quiero más. Total, sí voy a dejar el año que viene. Pero no, que me dice, nos cuesta más vivir, pero te cuesta más vivir a vos, me cuesta más vivir a mí, yo estoy dentro de la misma Argentina, pero yo a producir me está costando más. Ahora bien, te olvidaste que el año pasado no fue mal, y vos no me dijiste, te saco X quintales. No sé si me entendés. Y si pensás este año subirme X quintales. Pero bueno, esto es oferta y demanda. Los culpables de esos abusos que hay, porque ese es el otro condicionante que tenemos, los productores, quienes realmente trabajan la tierra, el 70% de la misma está en manos de contratistas. ¿Me entendés? Claro. En la zona agrícola. Y es que no, digo, claro, el 70% es en campo alquilado, lo contaban varios especialistas aquí en Agropodcast, y el productor es el que termina definiendo, el dueño del campo, digamos, qué se hace, qué no se siembra, y el que pone el lomo y corre el riesgo es el que produce. El que arriesga a perder todo, como pasó el año pasado, es el que produce. Y el que se lleva la gran tajada es el dueño del campo. Yo no estoy en desmedro de eso, ojo. Estoy diciendo que nosotros somos los grandes culpables que se esté pagando por los alquileres lo que se está pagando. Porque te pone en una situación que cuando una campaña falla te deja para 5 años de recuperarte con posibilidades de quebranto. ¿Y por qué crees que se dan estos números tan altos en un negocio que tiene altos riesgos, incluso riesgos climáticos que son bastante frecuentes últimamente? Y bueno, sabemos perfectamente que los pools de siembra nunca han manejado plata muy limpia. No sé si soy claro, te he dicho todo. Plata de la política sucia, plata de la droga. Hay plata negra. Hay blanqueo. Si el número no cierra. Escúchame, Darío, zona de Marco Juárez, 22 quintales de soja, precio lleno, costo de producción, 18 quintales. No cierran el número. A partir de 40 quintales vas a empezar a ganar el primer número. Explícame si vos, un productor genuino, lo puede trabajar. Eso es plata que viene de otro color. No sé si eso es claro. Claro. Hay mucha plata de sectores negro que tratan de blanquear aprovechándose o utilizando el campo, digamos. Es lo más fácil. Incluso alquilan campos que ni siquiera dan los 40 quintales. No sé si me entendés. Sí, perfectamente. Campos de zonas bajas o campos marginales que no tienen posibilidades de sí, que la tierra nunca va a rendir. Pero eso. Yo te digo, Darío, yo estoy muy preocupado porque, bueno, uno de mis hijos vive en la zona del Alto Valle y nosotros tenemos un problema que todos los gobiernos nos echan la culpa, que el productor es el que tiene la culpa de todo. Yo te voy a contar, si me permitís, cortito, el caso del Alto Valle, pera y manzana. La pera y la manzana en el Alto Valle, que la pagamos en cualquier lugar o en cualquier supermercado, hoy no pagás menos, o verdulería, no pagás menos de 1.800 pesos el kilo de manzana, vale 300 pesos en el productor. Ahora bien, ¿quién se queda con la diferencia? Y encima, todo eso, como son no perecederos, y te digo más, peor en el caso de la pera. La pera está en 2.000 pesos en cualquier verdulería y la pera vale 30 centavos de dólar oficial, o sea, 3 por 9, 27, 270 pesos. Claro. Explícamelo, y vamos al pan. El pan hoy, con 1 kilo de trigo se hace 1 kilo de harina, con 1 kilo de harina va 1 kilo de pan. El trigo vale 250 pesos, o sea que con 250 pesos el insumo
digamos, la materia prima base del pan es el trigo y vale 250 pesos. Y el pan no lo paga menos de 1.800, 2.000. Sí, igual ahí en el caso del trigo hay mucha incidencia de la panadería y la mano de obra también, ¿no? Sí, y de los impuestos, y los el impuestos. Estado La energía, porque la electricidad se le ha ido a costos. Pero bien, ¿qué hizo Milei? Abrió la importación de pan lactal, porque hoy viajando escuché que había abierto la importación de pan lactal a menor precio de lo nacional. O sea, ¿dónde está que queremos sacarle valor agregado a nuestros productos? Fíjate vos, qué ironía. El pan lactal es de brasilero. Le vendemos el grueso del trigo nuestro, va a parar a Brasil. Brasil lo procesa, lo panifica y nos vende a nosotros a menor precio de lo que nosotros estamos vendiendo. Nos terminamos comiendo el pan brasilero con trigo argentino. Exactamente, pero el problema es impositivo, el problema es arancelario, ¿me entendés? Porque esto le han sacado los aranceles y a vos te ponen... es una locura. Yo te digo, tenemos una gran experiencia nosotros en la Argentina que se está desaprovechando, que Macri lo hizo. En la era Macri, cuando ingresa en el año 2015, se habían producido 100 millones de toneladas por todo concepto, trigo, maíz, soja, de los commodities. Le sacó retenciones, le hizo quita de retenciones a tasa cero al trigo y al maíz y se subió a 140 millones de toneladas. ¿Qué son 140 millones de toneladas? 40 millones de toneladas más y son 1.600.000 viajes de camión, generan mano de obra en comería, en choferes, arrancan por el chofer, cambio de unidad, derrama en toda la economía. Y en todo el interior también. No crecimos más a partir de que podíamos haber llegado a los 200 millones de toneladas si se cumplía con la promesa que hubo, que iba a haber una quita gradual en soja. Bueno, no se hizo. Y este año estuvimos a punto de no sembrar trigo de nuevo. Hace 30 días yo no sembraba trigo. Hoy me da la ecuación y lo demás de acá, como no tenemos previsibilidad, que arrancamos diciendo que el campo necesita previsibilidad, unificación de tipo de cambio y la quita de DEX. Bueno, ninguna de esas tres cosas las tenemos. Pero bueno, nos jugamos a ver si tenemos, yo siempre digo una cobertura, porque viste, no, estamos haciendo cobertura, yo digo cobertura de bolsillo, parte de cubrir los cheques de diciembre. Claro. No sé si soy claro, ¿no? Pero bueno, y después nos tiene que acompañar las condiciones climáticas. Nuestra zona nunca fue una zona triguera, a pesar de que estamos en la zona donde se hace la fiesta nacional del trigo, que es León, lo tengo a 20 kilómetros de acá, pero nosotros no somos una zona triguera por excelencia, ni siquiera tenemos trigo de calidad. ¿Me entendés? Acá son 4.000 kilos los trigos nuestros cuando están bien. Puede haber alguna excepción, algún golpe, pero promedio son 4.000 kilos. Los números no te dan cuando tenés 4.000 kilos. Básicamente tenés que arrancar con un balanceado de más de 300 kilos de fertilizante. Arrancar. Claro. Después tenés que reforzar en la mitad, en follaje tenés que reforzarlo de nuevo. Bueno, la situación es bastante complicadita. Hugo, te agradecemos por haber estado en Agropodcast y la vamos a seguir en cualquier momento para conocer de primera mano la situación que atraviesan los productores agropecuarios en nuestro país. Muchas gracias, Darío. Un saludo para vos y tu audiencia. Y esperemos que realmente cambie, que nuestro presidente dé un giro, que deje de dar vuelta por el mundo y que dé un giro ante los problemas de nuestro país. Ahí pasaba entonces. Hugo Viga, productor agropecuario de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, ahora hablamos con Silvio Montenegro, productor agropecuario del sudeste de la provincia de Santa Fe. Hola Silvio, gracias por estar con nosotros en Agropodcast. ¿Cómo andás? Hola Darío, ¿cómo te va? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, ¿crees en este gobierno? ¿Crees que este gobierno es pro campo o no? Yo creo que sí, pero me asusta un poco el tema de que están muy abocados a la parte financiera y nada a la parte productiva. ¿Crees que eso lo hacen por desconocimiento o porque es directamente la política que ellos quieren hacer? Ellos están convencidos que el problema es financiero en nuestro país y creo que parte de razón tienen, sobre todo cuando hacen tanto hincapié en eliminar el déficit fiscal y lograr el superávit. El problema es que eso implica dejar de caer y creo que nosotros tenemos que pensar un poco más allá, que es empezar a crecer. Y empezar a crecer, en el caso de las producciones agropecuarias, que mínimo necesitan 6 meses, las decisiones que se toman ahora recién se van a empezar a ver a partir de 6 meses, pero hay producciones que son 3, 4 años, con lo cual no se puede andar esperando a dejar de caer para empezar a a crecer. Eso tiene que ser rápido porque, ya te digo, o sea, si hoy las cosas si no se hacen propuestas para el trigo, independientemente que ahora no son 5.900.000, yo calculo que se va a sembrar hasta debajo de las macetas, pero porque hay humedad, porque los precios internacionales. Pero si no hubiese pasado todo esto, el gobierno tendría que haber tomado medidas ya hace 2 meses, como para decir, bueno, vamos a sembrar 7.300.000 hectáreas, como llegamos a sembrar alguna vez, para poder sacar 22, 25 millones de toneladas. Y eso no lo hizo. Y está esperando, digamos,
no sé qué. Y otro problema, que Milei se larga hace 2 meses a decir que ya faltaba poco para eliminar el cepo, y la gente lo que hace es decir, bueno, en ese momento había una brecha del 10-15%, hoy es del 40%, entonces dice, van a eliminar el cepo, voy a tratar de no vender para lograr componer mi situación después de que se elimine el cepo. Y eso implica un freno en las ventas, y un freno en las ventas significa que se empieza a ralentizar nuevamente todo lo que es el aparato productivo. Y eso es un error. Ahora, Silvio, ¿vos crees que hay, como productor, crees que hay atraso cambiario, que esa también es una de las cosas que les resta incentivo para vender? El atraso cambiario es justamente lo que te decía recién. Si uno piensa que el dólar exportador menos retenciones es un 30% inferior a lo mejor que lo que vale el dólar libre o el dólar MEP, por supuesto que hay un atraso cambiario. Y esa diferencia hace que hoy, por ejemplo, estemos carísimos en el tema de las ventas de carne al exterior. Estamos hablando de $3.80, igual que más o menos, o $3.90, igual que Uruguay, y si esa relación del dólar fuese sin retenciones y sin derechos de exportación, estaríamos hablando de $2.90, prácticamente lo mismo que está vendiendo el país más barato de toda la zona, que es Brasil, que está vendiendo a la razón de $2.70. Dijiste que está parado el aparato productivo, digamos, por esta situación, por este contexto macroeconómico que atraviesa el país. ¿Cómo está la situación del productor hoy? Y bueno, yo creo que justamente pasa por ahí. Yo creo que hay una muy buena expectativa para Sembrar Trigo, pero te repito, es fundamentalmente porque hay humedad y porque hay un panorama internacional que ha hecho que aumenten los precios en dólares un 30% en menos de 60 días. Sin esa suba de precios, hoy el escenario sería mucho más complicado. No, por supuesto. No. Hablar de que estás hablando hablar como hace 60 días de $60 menos, sí, es mucha diferencia. Es más, en ese momento todos los planteos productivos, en caso de trigo, daban inclusive para productor con muy, muy bajo margen. Imagínate todo lo que es en arrendamiento, que es el 70% de la superficie total sembrada. No, era muy malo el panorama. Por eso es que se hablaba de 5.900.000 hectáreas, y yo creo que con lo que ha pasado en estos últimos 30 días, ese número quedó muy lejos ahora. Uh-huh. ¿Van a seguir exigiendo que se eliminen las retenciones? ¿O los derechos de exportación, como más te guste decirlo? Los derechos de exportación no tienen que existir. Bajo ningún punto de vista, eso es un ingreso genuino del productor. Eso lo hemos resignado desde el 2002 hasta la fecha y nos pertenece. Y es lo que ha hecho que hayan desaparecido tantos productores. Desde el 2002 al 2018, 87.000 productores. Y seguimos desde el 2018 hasta acá. Creo que inclusive la última fase del gobierno de Alberto Fernández ha sido muchísimo peor todavía. Los derechos de exportación no tienen que existir. Es una transferencia de nuestro ingreso hacia el Estado para que lo maneje como quiere, sin siquiera coparticiparlo ni nada por el estilo. O sea, que no siquiera vuelve al interior, no vuelve en rutas, no vuelve en hospitales, no vuelve a la ciudadanía en general. Y si fuese un ingreso genuino del productor, quédate bien tranquilo que eso estaría volcado en los pueblos, habría muchos más productores, habría mucha más industria, porque acá no nos olvidemos que desde el 70 acá desaparecieron por lo menos 8 fábricas de cosechadoras nacionales que no existen, talleres metalúrgicos que después se transformaban en fábricas de implementos. Toda esa vida del interior, de la ruralidad del interior, va desapareciendo lentamente, al punto tal de que hoy no hay incentivo para que los hijos de productores o los hijos de contratistas o los hijos de empleados rurales quieran seguir viviendo en el medio rural. O sea, se ha quedado sin incentivo, ¿no?, la nueva generación para tratar de invertir o trabajar en el campo. Tal cual, eso es lo mismo que, mira, cuando fue lo del 2008, todo el mundo recalcaba que después del 2002 había habido un nuevo incentivo para el campo, donde inclusive daba perspectivas para que los chicos volvieran a pensar, digamos, que una salida laboral podía ser en el campo. Esto está pasando exactamente lo mismo ahora que en la década anterior al 2002, donde los pibes no querían saber nada con laburar en el campo. Ahora pasa lo mismo. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros y mis hermanos son 12 que vienen atrás, ninguno le pegó para el campo. O sea, nosotros después de 5 generaciones somos la última generación de productores. Eso nos pasa a nosotros, les pasa a mis vecinos, les pasa a los hijos de los contratistas que trabajan con nosotros, que trabajan o que conocemos, y fundamentalmente a los hijos de los empleados rurales, que hoy con el estado de los caminos no pueden ir al colegio, o si tienen una emergencia no pueden salir del campo.
Silvio, te agradecemos mucho esta charla con Agropodcast. La vamos a seguir seguro en otra oportunidad. No, el agradecido soy yo, Darío. Muchas gracias. Ahí pasaba Chao, entonces chao. Silvio Montenegro, productor del sudeste de la provincia de Santa Fe. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, para finalizar este episodio de Agropodcast, estamos ya en comunicación con el economista Roberto Kachanowski. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo analizas la política económica que viene llevando adelante el gobierno de Milei? ¿Crees que va por el buen rumbo o no? Yo diría que en lo que son las propuestas estructurales de privatización, desregulación, reforma monetaria, etcétera, están bien encaminados. Vamos a ver qué sale de la ley esta ómnibus. Sí, está media licuada, pero bueno, tal vez sea un paso adelante. Por ese lado coincido. Donde veo más complicaciones es en el manejo del corto plazo. Esto tiene que ver con el manejo de la política cambiaria, el cepo. Básicamente esos dos rubros, ¿no? Política cambiaria, cepo y cómo manejan el tema de la deuda. Pero, digamos, son dos cosas distintas, o sea, el corto y el largo, ¿no es cierto? Uh-huh. El corto lo veo complicado, que puede complicar llegar al largo. ¿Cómo ves el tema cambiario? ¿Crees que hay atraso cambiario, como dicen sectores productivos? En el caso del campo, ¿no? También es muy significativo. Sí, pero a ver, no es que voy a dar un número de por qué está atrasado en comparación a un momento o lo que sea. Es por definición que está atrasado. El tipo de cambio oficial es un tipo de cambio máximo, es un precio máximo. Es como poner un precio máximo al aceite, como poner un precio máximo al tomate o a lo que sea. Cuando uno pone un tipo de cambio oficial, establece un tipo de cambio oficial, está poniendo un precio máximo. Y ese precio máximo, por definición, siempre se pone por debajo del nivel de mercado. Si el mercado está operando en 1.000 pesos, supongamos, cualquier producto, uno no va a poner un precio máximo en 1.000, o sea, en el mismo nivel donde opera el mercado, ni en 1.200, por arriba del nivel de mercado. Lo pone siempre por debajo, porque si no, no tiene sentido poner un precio máximo. Por definición, yo diría, es un tipo de cambio que está atrasado y que empezó atrasado, porque pusieron un precio máximo en todo caso para el tipo de cambio, y se fue atrasando más con el aumento de una inflación de 2 dígitos mensuales con un ajuste del 2% mensual. Claro. Por eso Argentina está cara en dólares. ¿Crees que esto es una de las cuestiones que le resta incentivo al productor para desprenderse de la cosecha y generar el ingreso de divisas que está pidiendo el gobierno? Bueno, de hecho, en este momento, en este periodo, ya deberían haber liquidado mucho más. En comparación con el mismo periodo, los últimos 10 periodos, es el que menos se liquidó. Y es más, hubo en su momento una venta récord de Silo Bolsa. Eso está mostrando que el productor está esperando un precio mejor para el tipo de cambio al cual tiene que vender. Y además, por lo que sabemos, el productor utiliza su grano como resguardo de valor, digamos, más allá de comprar o invertir financieramente en otro producto, sino que confía más en su propia cosecha que en el resto de las cosas. Claro, es su capital de trabajo, ¿no? O sea, vende cuando tiene que comprar insumos, pagar impuestos, lo que sea, pues vende, se queda con los pesos. ¿Y qué hace con los pesos? Un plazo fijo, te envía en la bolsa, no sé, cosas por el estilo. El productor es más conservador y dice, lo que yo tengo acá son dólares. Creo que el tipo de cambio va a subir, prefiero quedarme con esto, la soja, o lo que sea, el grano, que sea, y esperar a que suba el tipo de cambio. Si no tengo necesidad de venderlo. ¿Y qué medidas crees que son indispensables adoptar por parte del gobierno para el sector productivo, puntualmente para la agroindustria, para tratar de apuntalar a estas actividades y generar más recursos y apuntalar también el crecimiento del país, ¿no? Bueno, ahí yo diría que habría que ir en el sentido inverso al que están haciendo, que es con todos los impuestos que están poniendo, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, ¿no? Porque muchos municipios están castigando a los productores también, con tasas tasas. Sí, tasas viales. Tasas viales, etcétera. Yo lo que diría ahí que tienen un tema que tiene que ver con que se metieron en un problema, porque, por ejemplo, tomemos la soja. La retención es 32%, ¿correcto? Sí, 31 y 33, sí. Sí, bueno, ¿qué hace el productor? Vende su soja, le dan los dólares y el Banco Central le obliga a vendérselas al Banco Central a 900 pesos menos
las retenciones, ¿correcto? Exacto. O sea que un productor recibe, no sé, 600 pesos o cosas por dólar. Ahora tiene que comprar insumos y tiene que pagar 900 para el 17,5. O sea que está pagando, o digamos, está comprando insumos a 1.700 pesos el dólar y vendiendo su producto a 600 pesos o 600 y pico de pesos su producto. Sí, un poquito más porque está cierran. el blend este de 80-20, ¿no? Bueno, no sé. 850, supongamos, más o menos es el dólar que recibe. Igual está muy por debajo de lo que paga cuando compra sus insumos. Es cierto, está el dólar blend, me olvidé de incluirlo, pero digamos, no llega a empatar ni por casualidad lo que es el costo de insumo. ¿Correcto? Exacto. Si bien no todos los insumos son en dólares, buena parte sí son en dólares. Ahora, dicho esto, a mí me parece que la forma de estimular la producción, sobre todo hacia adelante, es bajar retenciones. La próxima cosecha le bajo las retenciones al trigo, al maíz, a la soja, todo. Y confiar en entender que la curva del Laffer funciona en serio. Esto quiere decir que si estamos en un punto donde todo aumento de la presión impositiva me genera menos recaudación. Entonces, lo que hay que hacer es ir para el otro lado. Es bajar la carga tributaria porque eso estimula al productor a producir más. Y van a recaudar más, en todo caso, el Estado por el lado del IVA o algún otro impuesto que se esté cobrando por ganancias o por lo que sea. Pero, digamos, básicamente, acá lo que hay que hacer es quitarle carga impositiva al sector privado. Estamos hablando de los productores, pero también de todo el sector privado. Yo te diría que hoy lo que veo es que el ajuste mayor cae sobre el sector privado. O sea, vamos a poner de esta forma. El sector privado se achicó tanto con esa recesión que hay, que el peso del Estado es cada vez mayor sobre el sector privado. Por más que hayan licuado parte del gasto público, esa licuación es menor, es menor a la contracción que hubo en el sector privado. Entonces el peso del Estado sobre el sector privado es cada vez mayor y lo asfixia y no puede producir así. ¿Dónde crees vos que debe estar el tipo de cambio? ¿Cuál debe ser el dólar de equilibrio? No, yo no tengo un número mágico. Lo que creo es que hay que quitar el cepo y liberar el mercado de cambio. Tiene que haber un mercado único y el productor es dueño de sus dólares, así como es dueño de su soja, porque puso la plata para producir, se arriesgó el clima, etcétera, produjo, tiene su soja, la cambia a cambio de dólares y esos dólares son de él. Acá el Estado viene y le dice, es una política socialista. Viene el Estado y te dice, no, tráeme esos dólares que te dieron por tu soja, dámelos a mí, yo te doy estos pesos que no sirven para nada. Y encima te confisco parte de lo que produjiste porque te estoy dando menos peso de lo que conseguirías en el mercado libre. Claro. ¿Y crees que están dadas las condiciones para levantar el cepo y unificar el tipo de cambio? Sí. A ver, eso presentando un plan económico con otro equipo económico que genere confianza. Y, ¿este equipo económico no genera confianza? Yo creo que no. O sea, lo que hay es esperanza en la gente, que es muy distinto a la confianza. Un shock de confianza fue el plan austral. Un shock de confianza fue la convertibilidad. Esto es, tengo la esperanza de que ahora nos salga bien, pero no confianza. Estoy seguro que así vamos a ir bien. Son dos cosas distintas, ¿eh? ¿Y crees que no existe un plan en este gobierno, un plan económico de esa magnitud de los que mencionabas recién? Yo creo que no lo explicitaron. No lo explicitaron, o sea, está pero no se sabe. No, es que yo digo, bueno, ¿y cuál es la política monetaria que va a hacer el gobierno? Dejar quieta nada más que, como dicen, no emito más. ¿Eso es todo lo que vas a decirme? Sí, no me dice nada eso. ¿Cuál va a ser la política? ¿Cómo vas a ir reduciendo los impuestos? ¿Qué impuestos vas a ir sacando a medida que vayas avanzando con la mejora de la economía? ¿Cómo vas a ir bajando los impuestos para que se pueda producir más y crecer más rápido? No tenemos acá. Claro. Lo que tenemos es un camino inverso. Son anuncios de aumento de impuestos todo el tiempo. ¿Y crees que debe haber algún tipo de cambio en el equipo económico para cambiar de tendencia o de timón? Caputo es un hombre que maneja, tengo entendido, sabe muy bien cómo vender y comprar papeles en la bolsa o en el exterior, con los bonos, etcétera. Ahora, no sé si es un macroeconomista que entiende el concepto general de la economía.
Es una cosa, son dos cosas distintas, ¿no? El estudio de la macroeconomía es distinto al de comprar y vender bonos, hacer traders. Y yo creo que la Argentina lo que necesita ahora no es un tipo que haga trader. Lo que necesita, en todo caso, es alguien que entienda el concepto macroeconómico general y aplique esa política, una política económica que permita que se desaten la capacidad de innovación de la gente, liberar la capacidad de innovación de la gente. Hasta ahora no lo tenemos. Te doy un ejemplo. Toda la campaña fue, si subo un impuesto me corto un brazo, o antes de subir un impuesto me corto un brazo. Lo primero que hicieron fue subir el impuesto país del 7,5 al 17,5. Quisieron subir los derechos de exportación y eso lo frenaron las provincias. Quisieron subir el impuesto a las ganancias, que no funcionó y ahora lo van a subir. Te suben todo el tiempo el impuesto a los combustibles, que para el campo también es un tema importante. Sí, claro. Bueno, tenés colgado dentro de las tarifas de los servicios públicos una cantidad de impuestos que representan el 36% de lo que consumís de energía, o de gas, o de luz, de lo que sea. Entonces, acá están haciendo justamente en el camino inverso. Están haciendo el camino inverso al que dijeron. Están metiendo cada vez más presión impositiva sobre un sector privado que está cada vez más chico, vende menos. Entonces, estás ahogando al que te genera la riqueza para poder sostener al Estado. ¿Y cuál debe ser la política agroindustrial para vos? Que evidentemente este gobierno no está bien encaminado en ese sentido. Básicamente sería quitarle burocracia, peleríos, ¿sí?, innecesarios, liberar el tipo de cambio y sacarle impuestos y que el sector productivo, el sector del campo, haga su trabajo. Y unos ganarán, otros perderán, cada uno asume su propio riesgo. Pero lo que tiene que hacer el Estado es no molestar. O sea, córrase si un Estado que quiero producir, no moleste. Esa sería la política. Clarísimo. Roberto, te agradecemos mucho este contacto y esta charla con Agropodcast. Un saludo, ¿eh? Chao, hasta luego. Gracias. Ahí pasaba el economista Roberto Kachanowski. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.